Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la acción promovida ilegalmente en el proceso penal venezolano. Les habla el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y estamos transmitiendo esto en mayo de 2020. En una sesión anterior habíamos abordado que esto son promovida ilegalmente funciona como una causal de excepciones. Dentro de las causales de excepciones, entonces nos encontramos de nuevo repito, la llamada acción promovida ilegalmente. Ella que está descrita en el artículo 28, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Ubiquémonos primero en contexto, un poco para recapitular. Las excepciones son obstáculos al ejercicio de la acción penal. Es decir, se concibe ya el inicio de una acción penal, bien sea porque ya hubo previamente una imputación, o porque hubo una acusación, o porque hubo el conocimiento flagrante de un hecho ilícito, o por la vía del llamado conocimiento oficioso. Es decir, de todas, ya esa acción se inició. Esa acción pudiera culminar la extinción de la acción penal o pudiera alternarse, las llamadas alternativas a la prosecución del proceso. Pero aquí estamos abordando exclusivamente lo que se denomina obstáculos al ejercicio de la acción penal. En la sesión anterior, y por cierto, todas ellas las pueden ubicar pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. En la sesión anterior les había manifestado que estos obstáculos al ejercicio de la acción penal, aunque tuviesen ese nombre un poco engañoso, obstáculos al ejercicio, pareciera que solamente se está atacando la acción penal. Sin embargo, en realidad, como lo mencionaba entonces, no es solamente la acción penal la que se antagoniza por vía de dicho obstáculo, sino que es todos los elementos que están vinculados a la relación jurídico-procesal penal. Es decir, la competencia, la capacidad, la jurisdicción y ciertamente la acción. Esto de las excepciones dentro de los obstáculos al ejercicio de la acción penal, decía yo que se me asemejaba mucho a las llamadas cuestiones previas del proceso civil. Una vez que en el proceso civil se ha notificado de la interposición de la demanda, llega la oportunidad de la llamada trabazón de la litis, y entonces ese demandado puede, en ese momento de la contestación de la demanda, oponer defensas de fondo. Pagué, nové, cedí, pero también pudiera oponer las llamadas cuestiones previas. Esas cuestiones previas a través de las cuales se pretende, de nuevo, no acudir a una defensa frente a lo medular del asunto, es decir, el llamado hecho objeto del proceso, es decir, lo que se denomina la causa petendi, sino que hay que resolver, es decir, hay que ir como que limpiando, ¿ok? Esa relación jurídico-procesal penal. Me van a perdonar la palabra, la frase un tanto dominguera, un tanto presuntuosa, ¿ok? Entonces, la llamada función nomofiláctica, ¿ok? De las excepciones. Es como cuando tú haces una fiesta en la casa y entonces tú dices, bueno, tengo que tener qué es lo que se va a tomar, qué es lo que se va a comer, a ver, la música, ya está la música, entonces cuáles son los invitados, las invitadas, pero por lo menos barre la casa, pues, por lo menos limpia la casa. Entonces, la llamada función nomofiláctica, depuradora de las excepciones. En una sesión anterior habíamos dicho, ¿verdad?, que esas excepciones están descritas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo 28 del Código Orgánico que establece pues las llamadas excepciones dentro del proceso penal, durante la fase preparatoria ante el juez o jueza de control y en las demás fases del proceso, y les decía yo entonces, cuidado, porque no son solamente en todas las demás fases del proceso, porque en la fase de ejecución mal se puede plantear la oposición de excepciones.
dentro de la propia fase recursiva del proceso penal, mal se pudiera plantear la oposición de excepciones, sino que está concebida fundamentalmente, conforme lo establece el artículo 30, 31 y 32 del COP, para que se interpongan en la fase preparatoria, como lo dice el encabezado del propio artículo 28, en la fase intermedia y aún en la fase de juicio. En una fase tan lejana pues, como la fase de juicio, todavía tener la posibilidad de oponer dichas excepciones. En aquel entonces les manifestaba yo a ustedes que, bueno, la gran pregunta que nos haríamos es si se pueden oponer excepciones en la propia fase preparatoria y no en la oportunidad de la fase intermedia. Entonces, ¿qué es lo que me conduciría a una cosa u otra? Es decir, ¿por qué esperar que se interponga la acusación para, una vez conocida la acusación y notificada la fijación de la audiencia preliminar, yo atacar esa acusación a través de la oposición de excepciones? Bueno, les decía yo entonces que lo fundamental frente al tema de la oportunidad para poner las excepciones es que si fuese una excepción de mucha trascendencia, es decir, de mucha significación, bueno, ¿para qué aguardar la fase intermedia? Pero ojo, hay un pequeño problema, que si tú opones la excepción en la fase preparatoria y la declaran sin lugar, improcedente, ya no se podrá insistir en la misma en la fase intermedia. En cambio, que si tú opones la excepción en fase intermedia y la declaran improcedente, existe la posibilidad de la insistencia, es decir, de insistir en el alegato excepcionante en la fase de juicio. De todas, la dimensión del tipo de excepción, a mí se me ocurre que, por ejemplo, el tema de la cosa juzgada, si ello está francamente consolidado a través de una sentencia, bueno, sería una de esas excepciones que sin más, sin mucho miedo, puede interponerse en la fase preparatoria, bueno, porque ya se tiene la robustez, la consistencia de que existe una sentencia en la cual se verifica la llamada triple identidad, ¿verdad? Y entonces no hay posibilidad, al margen de toda duda, de que ello sea negado en la oposición de excepciones en dicha fase preparatoria. Pero digamos que lo consustancial, digamos lo natural, lo normal, ¿verdad? Digamos casi que lo ortodoxo, es que esa excepción y sobre todo la llamada acción promovida ilegalmente, que es la que nos ocupa, bueno, sea opuesta en la fase intermedia, hasta por una razón de carácter estratégico, abogadil, ¿verdad? Frente al asunto. Bueno, existe una imputación, pero todavía no se sabe si de esa imputación se va a derivar finalmente una acusación. Es decir, esa certeza por parte del titular de la acción penal para presentar una acusación todavía no se ha evidenciado. Es decir, lo que se denomina el rebus sic stantibus, variación de la condición procesal. Entonces, fíjense que además, reitero, el encabezado del artículo 28, aquel que establece el elenco de las excepciones, te habla de que las partes, no solamente la defensa puede oponer las excepciones, sino cualquiera de las partes. ¿Por qué no decirlo? Está el fiscal oponiendo las excepciones o la víctima oponiendo las excepciones. Tú dirás, pero bueno, ¿cómo se va a permitir que un fiscal vaya a hacerse el harakiri, vaya a atacar la propia acción? Bueno, no, porque la excepción que se estaría oponiendo sería la falta de competencia o la falta de jurisdicción o hasta la misma prejudicialidad o hasta la propia condición de la capacidad de la contraparte. Ahí es donde uno entendería un poco el concepto de parte de buena fe del Ministerio Público. Bueno, sin más. En una sesión anterior, ya las excepciones contenidas en el numeral 1, 2 y 3 del artículo 28 ya fueron disertadas por mí. ¿Okay? Aquella que está vinculada a la llamada cuestión prejudicial descrita en el 35 del Código Orgánico Procesal Penal, la falta de competencia y la falta de jurisdicción. Entonces, vamos a concretarnos exclusivamente en la llamada acción promovida ilegalmente, que es aquella, de nuevo reitero, que se encuentra descrita taxativamente, o no pueden decir se tipifica, porque es malo hablar de que los actos procesales se encuentran tipificados en normas adjetivas, se tipifican ilícitos. Los actos procesales se verifican taxativamente, hay una taxatividad
en las leyes adjetivas, entre ellos el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, acción promovida ilegalmente, numeral 4. Fíjate que es un numeral con una frase que le falta un contenido. Es decir, no basta con que tú me hables exclusivamente de la llamada acción promovida, sino que tienes que profundizar, tienes que describir a cuál de los diferentes literales. Fíjate lo largo que va este numeral, va desde el A hasta la I, ¿sí? Muchas hipótesis, y algunas de ellas inclusive tienen diferentes circunstancias. Es decir, fíjate que, por ejemplo, la que está descrita en el numeral C, cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación. Entonces tienes que especificar a cuál de las consabidas hipótesis mencionadas dentro de cada uno de los liberales de ese numeral 4 te estás refiriendo de manera en concreta. Lo primero es la llamada la cosa juzgada. ¿Sí? Acción promovida ilegalmente porque ocurrió una cosa juzgada. Vamos a reubicarnos en el contexto. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que existe una acción que ha sido promovida de alguna manera y yo quiero atacar esa acción para que no prospere. ¿Okay? Para que en definitiva, conforme lo establece el artículo 34 del COP, al ser declarada con lugar esta excepción de acción promovida, la única decisión que va a surgir es una sentencia de sobreseimiento. Estoy en la búsqueda de una sentencia de sobreseimiento, un sobreseimiento definitivo que como sentencia haga terminar este proceso. Por cierto, en el sobreseimiento uno pudiera decir ni para ti ni para mí, ni para ti ni para mí, como se dice acá en Venezuela, ¿ok? Es decir, no estamos indicando que el hecho ocurrió, no ocurrió, etcétera, sino que se extingue la acción penal, ¿ok? Existe una extinción de la acción penal. Bueno, esto hay que verlo con ciertos matices, con ciertos bemoles, porque obviamente cuando estamos en presencia de esta causal, la de la cosa juzgada, la llamada res judicata, es porque evidentemente hay una confirmación más allá de toda duda razonable, hay una verdad material, hay una certeza material, ¿ok? De que el tema ya ha sido resuelto judicialmente. Entonces, la cosa juzgada, esto de la cosa juzgada tiene un sustento constitucional, porque ya bien saben ustedes, bueno, que lo describe el propio artículo 49.7 de la Constitución. Este artículo 49 que describe los diferentes derechos que conforman la garantía al debido proceso. Por cierto, que ese artículo 49.7, formando parte del concepto de debido proceso, también lleva un instituto, ¿ok? Vinculado, hermanado, que es el instituto de la imposibilidad de nueva persecución, el llamado non bis in idem. Es decir, ambos institutos, cosa juzgada e imposibilidad de nueva persecución, son tratados de forma, digamos, alternada, conjunta, tanto por la Constitución como por el Código Orgánico Procesal Penal. De hecho, en el Código Orgánico Procesal Penal, el non bis in idem, la llamada imposibilidad de nueva persecución, está regulada en el artículo 20 y la cosa juzgada está regulada en el artículo 21. Pero vamos, mis estimados, uno es consecuencia del otro. Si se da una circunstancia de cosa juzgada, el efecto es la llamada imposibilidad de nueva persecución. Ubiquémonos entonces en el contexto instrumental de las excepciones. De nuevo, repito, se ha ejercido la acción penal, está viva una acción penal, y contra quien es dirigida esa acción penal la quiere atacar a través de la excepción de cosa juzgada. Por cierto, esto de la cosa juzgada que también se ubica como cuestión previa, pues, en el proceso civil. Pero volvamos a lo nuestro, que es el proceso penal. Entonces, la cosa juzgada. Por favor, con detenimiento. La cosa juzgada, vean mis manos, tiene tres elementos. Para poder afirmar que estamos en presencia de cosa juzgada, tiene que darse a cabalidad tres elementos. El primero de estos elementos es la llamada, el carácter instrumental de la cosa juzgada. Para que podamos hablar de cosa juzgada, yo quisiera ver ante mí un instrumento que se denomina la sentencia. Si no hay sentencia,
Si estamos hablando de un auto, estamos hablando de un decreto de archivo fiscal, estamos hablando de un auto aunque sea con trascendencia aflictiva e importante, mucho menos los autos de mero trámite, pasemos a otra cosa. En esta oficina no es, será en la de al lado. Todavía no podemos hablar de cosas juzgadas. Para poder hablar entonces, repito, de cosas juzgadas, tiene que darse en primer lugar el elemento instrumental. El que oponga la excepción de cosa juzgada deberá consignar ese elemento instrumental. Aquí hay una sentencia previa. Esa sentencia previa, conforme al 157 del COP, puede ser una sentencia de condena, una sentencia absolutoria o una sentencia de sobreseimiento. Es como alguien que quiera subir de la planta baja al primer piso. El primer elemento de los escalones, los primeros escalones, es la demostración del elemento instrumental, la existencia de una sentencia previa. El segundo elemento, porque son tres, ya vamos por el segundo, es la llamada triple identidad. ¿Okay? La triple identidad significa que esa sentencia que se está presentando instrumentalmente versa sobre el mismo hecho, sobre las mismas partes de la relación jurídico-penal, no de la relación jurídico-procesal penal, y frente a la misma pretensión. Identidad del hecho, identidad de las partes de la relación jurídico-penal, identidad de la pretensión. El hecho, como se dice en penal, circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Ok? El mismo hecho. El sector El Paraíso en Caracas, el 14 de mayo de 2020 a las 10 de la mañana, siendo María la víctima de un delito contra la propiedad ejecutado por Raúl, en donde fue despojada de su cartera, emprendiendo Raúl de los huidos. Entonces, fíjense, ese es el hecho en concreto. Ahora resulta que vamos a ver la identidad de los miembros de la relación jurídico penal. María, Raúl, ¿era que se llama el señor? María y Raúl, ¿okay? Victimario y víctima. María y Raúl. No los miembros de la relación jurídico procesal penal. Porque alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que cuando se condujo a la sentencia que inicialmente se dictó con respecto al hecho, era el fiscal segundo del área del circuito judicial del área metropolitana de Caracas. Y ahora, frente al mismo hecho, quien está instaurando la acción es el fiscal cuarto nacional. No, señor. Los miembros de la relación jurídico penal, víctima-victimario, ¿ok? El tercer elemento es la pretensión. ¿Cuál era la pretensión? Inicialmente, cuando se condujo a esa sentencia, era una pretensión de carácter penal, que alguien fuera responsabilizado penalmente por la comisión de un delito. Ahora que se pretende reiterar esa causa, entonces también es de carácter penal. A lo mejor diría el fiscal, no, lo que pasa es que inicialmente yo me equivoqué porque imputé por el delito de robo impropio en la modalidad de arrebatón. Y en realidad, aquí lo que ocurrió fue un robo agravado. Lo siento, disculpa. Inicialmente ya había asumido frente a la misma víctima y el mismo victimario la misma pretensión penal, frente al mismo hecho. Si el hecho se distancia en algo, entonces ya no fue a las 10 de la mañana en el sector en El Paraíso, sino a las 11, porque después el señor, el Raúl, emprendió una veloz persecución de la ciudadana María y entonces la lesionó. Bueno, estamos hablando de otro hecho distinto. Unidad de la acción, unidad del hecho, vinculado al supuesto de hecho del hecho ilícito. El tercer elemento, y casi llegamos a ese piso primero, para decir ya estamos en presencia de la cosa juzgada, es la ausencia de recurribilidad, lo que los autores denominan la llamada inexpugnabilidad, ¿ok? Irrecurribilidad, ¿ok? Inimpugnabilidad. Ya no hay posibilidad alguna para que se intente un recurso, porque ya la sentencia primera que se presentó ha conducido a lo que se denomina una cosa juzgada material, que muchos lo denominan también
cosa juzgada formal. Ese tercer elemento a la vez encierra tres hipótesis. La primera decisión se dictó, esa sentencia se dictó y hubo conformidad con el fallo. Nadie recurrió, nadie intentó una impugnación contra ese fallo, ¿ok? Al no intentar ningún tipo de impugnación contra ese fallo, ya, bueno, definitivamente hubo el llamado derecho a la conformidad con el fallo, ¿ok? Nadie intentó. Recordemos que el recurso no es un deber, es un derecho, ¿ok? Es un derecho que a lo mejor se prescinde al mismo. Segunda hipótesis, no tiene recurso. Frente a ese tipo de decisión, ya hay cosa juzgada definitivamente firme, res judicata, porque la norma, la ley, no contempla recurso. Imaginémonos, por ejemplo, la hipótesis de alguna sentencia que haya sido dictado con respecto a un delito que no supere a los 4 años en su límite máximo, que el Código Orgánico Procesal Penal, el COP, en Venezuela, le niega la posibilidad al recurso de casación. Es decir, quedaría hasta el recurso de apelación ante la Corte de apelación de sentencia. Entonces, no hay recurso, no establece el catálogo de recursos descritos en el Código Orgánico Procesal Penal la existencia de algún recurso. Tercera hipótesis, sí hubo recurso, sí se interpuso, pero se confirmó la decisión. Entonces, definitivamente estamos en presencia de la llamada cosa juzgada. Y si se demuestra esa excepción sustentándose estos tres elementos, pues no otra cosa pudiera decidir el juez ante el cual se impone la excepción de cosa juzgada que la procedencia, la declaratoria con lugar de esa excepción de cosa juzgada. Y por lo tanto, se va a conducir al llamado sobreseimiento de esa segunda acción. El literal B del numeral 4, dentro de la acción promovida ilegalmente, me habla de la llamada nueva persecución contra el imputado. Solo podrá ser nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los numerales 1 y 2 del artículo 20 de este código. Es lo que se denomina la llamada imposibilidad de nueva persecución. Por favor, entiéndanme con detenimiento porque esto se las trae. Les manifestaba yo que el efecto natural de la cosa juzgada era la imposibilidad de nueva persecución. Si hay cosa juzgada, no se puede reiniciar esa persecución. Es el efecto connatural. Ahora, lean mis labios. Pero pueden haber actos procesales que se verifiquen en el proceso penal que no conduzcan a una cosa juzgada y que conduzcan a la afirmación de una imposibilidad de nueva persecución. Non bis in idem. Yo no puedo hacer en el breve espacio, estos apenas 30 minutos que yo tengo para esta clase virtual, poder abordar todas esas hipótesis en las cuales se pudiera dar la llamada imposibilidad de nueva persecución técnicamente, y no estamos en presencia de una cosa juzgada porque todavía no hay sentencia. ¿Ok? A ver, una de ellas pudiera ser la siguiente. Bueno, alguien es presentado en una audiencia de imputación con una serie de elementos de convicción y esos elementos de convicción fueron anulados por el juez de control en la audiencia de imputación. Pero vamos a insistir en el tema, reiterarlo. El fiscal del Ministerio Público hasta interpuso el recurso de apelación de autos, artículo 439, ante la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones confirma la nulidad de esos elementos de convicción. Perfecto. Hay una imposibilidad de nueva persecución con respecto a la persona que fue llevada a la audiencia de control para ser imputada. Ah, pero hay un pequeño detalle. Allí está María muerta. Allí está la cuenta vaciada, allí está la droga. No sería él, ¿ok? Definitivamente. Él no sería, pero debe ser otro, porque ella no pudo haberse autoinfligido la muerte, la droga no pudo haber estado en ese sitio por una circunstancia natural, la cuenta vaciada tuvo que haber sido el producto de alguien. Entonces, bueno, hay una imposibilidad de nueva persecución con respecto a esta persona. Otro elemento interesante que podría haber
es la llamada el llamado desestimación, ¿ok? De la denuncia, de la querella, ¿ok? Bueno, todavía no existe una sentencia, se desestimó imposibilidad de nueva persecución, alguien tendrá que reasumir. Otro ejemplo interesante podría ser el llamado decreto de archivo fiscal. Hay una imposibilidad de nueva persecución porque con esos elementos que estaban allí, el fiscal no se consideraba, no ostentaba un convencimiento para interponer una acusación o para presentar una solicitud de sobreseimiento. Mientras no existan nuevos elementos, hay una imposibilidad de nueva persecución. Pero ojo, todavía no hay una sentencia. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y hasta cuándo va a estar esa espada de Damocles pendiendo allí? Entonces, bueno, hasta que exista el lapso de prescripción, el término de prescripción, para que se transforme ese decreto de archivo fiscal en una sentencia, que sería una sentencia de sobreseimiento. Entonces, oído con esto. Entonces, la llamada imposibilidad de nueva persecución, lo que va a conducir, ¿verdad?, es a no afirmar que hay una cosa juzgada y se dará ese efecto, pues, concedido en el literal B del numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Sigamos abordando las hipótesis de acción promovida ilegalmente conforme ha dicho el numeral 4 del artículo 28. El literal C, fíjate que te establece varias hipótesis. Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada se basen en hechos que no revisten carácter penal. Entonces, oído. Porque pudiera ser, fíjate que hay muchas comas que señalan cada uno de estos institutos procesales. Hay que tener cuidado en la oportunidad que se esté abordando. Porque puede ser que a lo mejor la denuncia sí versaba sobre un hecho que reviste carácter penal, pero al ser admitida por el fiscal del Ministerio Público, asumió el hecho o asumió la calificación y le adoptó una calificación o describió un hecho que ciertamente pues no reviste carácter penal. Es decir, la víctima denunció, ¿verdad?, por violencia sexual. Y entonces el fiscal indica, bueno, sí, te admito la denuncia por violencia sexual, pero aquí lo que ha ocurrido es el delito de adulterio. Bueno, ya el adulterio, bueno, ciertamente ya no es delito porque lo anuló. Delito sigue existiendo como causal de divorcio en el 185 del Código Civil. Entonces, bueno, habría que precisar frente a aquí. A ver, fíjate que se habla de denuncia. Entonces, cuando la denuncia verse sobre un hecho que no reviste carácter penal. Entonces, bueno, obviamente veamos el devenir del asunto. A lo mejor esta denuncia sí prosperó, ¿verdad? Porque el fiscal lo admitió y está asumiendo el conocimiento de una causa. Y él espera con esta denuncia solicitar una audiencia de imputación. Y ya yo estoy en conocimiento que el fiscal ha admitido esa denuncia y se encuentra en una investigación. Es decir, todavía no existe un contacto jurisdiccional con esa causa, porque está en el ámbito de la fiscalía. Si las excepciones se oponen es ante un tribunal, y en este caso un tribunal de control, pero yo tendría que demostrarle, yo tendría que interponer la excepción ante el tribunal de control manifestando que tengo el conocimiento de que fui denunciado y que el Ministerio Público está asumiendo una investigación, ¿verdad? Fíjate que no indica que yo ostente la condición de imputado. Todavía ni siquiera ello se requiere, porque habla solamente de la denuncia. Por eso es que estas excepciones son muy importantes. No nacería su derecho a oponerla una vez que yo ostente la condición de imputado. Es decir, aún antes. Por eso es que cuando se dice que en el proceso penal existe aquel principio del nemo iudex sine actore, que se ubica en el ámbito del proceso civil fundamental, que el proceso se indaga a partir del titular de la acción penal, si se ejerce, se incoa a partir de un ejercicio del titular de la acción penal, no es tan cierto en el ámbito procesal penal porque hay etapas previas
aún a ese convencimiento por parte del Ministerio Público, donde yo puedo ejercer un acto de defensa tan importante como la oposición de las excepciones. El segundo de los institutos que menciona el C, del 4 al 28, es la querella. Claro, en la querella ya existe alguien que ostenta la condición de querellante y alguien que ostenta la condición de querellado. Entonces, aquí se pudieran dar dos hipótesis interesantes que no se invalidan. Yo no esperar todavía a que el juez de control admita la querella, sino en ese momento yo conociendo de alguna forma que ostento la condición de querellado, porque nada obliga en el Código Orgánico Procesal Penal que a mí se me notifique con simplemente yo ser el querellado, sino que la notificación va a surgir con posterioridad a la admisión de la querella, pero de alguna forma yo asumo el conocimiento de que yo fui querellado por un delito de acción pública y yo para evitar que prospere esa querella, ahí opongo la excepción de este hecho no reviste carácter penal. Segunda hipótesis, ya fui notificado de la admisión de la querella y nos encontramos en este momento en donde el juez de control, al no desestimar la querella y admitirla y para remitir las actuaciones al fiscal superior para que asigne un fiscal subalterno al conocimiento de la causa, bueno, yo pongo la excepción porque considero que esa querella es por un hecho que no reviste carácter penal. Oído, cuando el tema es que no reviste carácter penal es porque estamos hablando de los elementos que conforman no solamente la tipicidad, sino la culpabilidad, la antijuricidad, la punibilidad. No es un tema de carácter probatorio. No estoy cuestionando que existe una escualidez probatoria, una escasez probatoria, sino que el hecho objetivamente no reviste carácter penal. Sigue indicando el literal C del 4 del 28. La acusación pública. Bueno, ya definitivamente esa forma de inicio del proceso condujo a que el fiscal estuviera convencido y presente una acusación pública conforme al artículo 308. Bueno, entonces esta es la más usada de las excepciones. El hecho pues no reviste carácter penal. La acusación particular puede ser que el hecho que está indicando el fiscal del Ministerio Público, bueno, yo considero que a lo mejor sí reviste carácter penal, pero la calificación jurídica que le está adoptando la víctima en su acusación particular propia, pues no reviste carácter penal. Es decir, el fiscal está indicando que hubo inducción a engaño con un perjuicio patrimonial. Por lo tanto, él está hablando de estafa. Pero la víctima está hablando de que hubo, una apropiación indebida porque hubo actos de disposición cuando lo que se quería contractualmente era actos de simple administración. Entonces yo indico, eso que está señalando la víctima, pues no reviste carácter penal. La acusación privada. En la acusación privada es por delito de instancia de parte agraviada. Por favor, no confundir acusación particular propia con acusación privada. Entonces yo indico, esa acusación privada que se interpuso ante el juez de juicio bajo las variables del 391 y siguientes del COP, pues no es por un hecho que no revista carácter penal. Cuidado, a lo mejor sí reviste carácter penal, pero es de acción pública, no por delito de instancia de parte agraviada. Esa no sería la excepción que tendría que oponerse, ¿ok? Tendría que ser otra, pero esa no, porque sí, ciertamente, sí reviste, sí es de carácter penal, sí es de magnitud penal, pero no es por un delito de instancia de parte agraviada. Bueno, sigamos dándole cabida a las otras hipótesis. La contenida en el numeral D, en el literal D, perdón, del numeral 4 del artículo 28. Prohibición legal de intentar la acción propuesta. ¿Ok? Fíjate que aquí como que se repite, ¿no? El numeral 4, que es el gran, digamos, el gran continente de las excepciones de acción promovida, conlleva a la vez la llamada del numeral D, prohibición legal de intentar la acción propuesta. Amigos, muchas serían las hipótesis que pudiéramos asumir acá frente a esa prohibición legal de intentar la acción propuesta. Lo que me restan aquí apenas son 3 minutos, ¿ok? Por lo tanto, no pudiera darle cabida a todas, pero vamos a dar un ejemplo, el ejemplo más consabido, más evidente, ¿ok?
bueno, se interpuso una acusación frente a alguien que todavía no ha sido imputado. ¿Ok? Entonces, mal podía asumirse esa acusación cuando existe la falta de este requisito, digamos, de procedibilidad inicial, que es la imputación. La imputación como sustrato natural de una eventual acusación, salvo el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, 391 y siguiente, cuando la primera imputación, si se quiere, porque existe el auxilio judicial, es la llamada acusación privada. Otra hipótesis es la siguiente. El fiscal ha decidido que sí, que ciertamente, que esa solicitud de diligencia de investigación que la defensa interpuso eran procedentes, necesarias, lícitas. Entonces, bueno, sin que el fiscal todavía le haya dado curso al accionar, a la ejecución de esas diligencias de investigación como titular de la acción penal, bueno, presentó la acusación sin que previamente haya hecho absolutamente nada con esa solicitud de diligencia de investigación, a pesar de haber afirmado, de haber concedido la necesidad de las mismas. ¿Ok? Entonces, así pudieran surgir múltiples otros ejemplos frente al tema de la llamada acción promovida ilegalmente, en la cual, un ejemplo bien preclaro, es en el enjuiciamiento de alto funcionario público. Si la persona ostenta la condición de alto funcionario público y todavía no se ha decretado el antejuicio de mérito por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y se está convocando a una audiencia de imputación frente a ese alto funcionario público. Veamos las otras hipótesis contenido en dicho numeral 4. ¿Okay? Creo que el tiempo nos va a faltar para abordarla toda. Continuaremos en una siguiente sesión. Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción. Aquí se me ocurren dos hipótesis. ¿Okay? Las dos hipótesis serían, bueno, en primer lugar, la víctima es un menor de edad y entonces ese menor de edad, bueno, se hizo interponer una querella, otorgándole un poder a un abogado, siendo que ese menor de edad, pues no tiene capacidad de obrar o negociar, tiene capacidad jurídica, aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, pero no tiene capacidad negocial ni capacidad de obrar. Entonces, recuerden que esta posibilidad de ostentar esta capacidad negocial de obrar puede surgir por dos circunstancias. ¿Okay? Bueno, las autorizaciones que su representante haga ante un tribunal de protección a los efectos de lograr ese aumento de la condición que le otorga